Era medianoche cuando Sofía Reyes cayó de rodillas por enésima vez frente al pequeño altar de la Virgen de Guadalupe en su sala. Las velas parpadeaban proyectando sombras temblorosas sobre las paredes agrietadas de su departamento en Tepito, Ciudad de México. Sus manos, ásperas de tanto lavar ropa ajena, se aferraban al rosario que había pertenecido a su abuela. Llevaba 5 años rezando la misma oración cada noche, que su hijo Damián, de 17 años, regresara de las calles, que dejara las drogas, que volviera a ser el niño que alguna vez fue. 5 años de súplicas, 5 años de silencio. El cielo parecía sellado con hierro y las palabras que salían de su boca sonaban cada vez más huecas, más mecánicas, como si hablara con una pared invisible que nunca respondía. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de transformación más devastadora y esperanzadora que ocurrió en uno de los barrios más duros de la Ciudad de México, donde una madre, al borde del colapso total, descubrió que el silencio de Dios no era abandono, sino preparación para algo que ni ella ni su comunidad esperaban. Antes de que esta historia termine, conocerás el momento exacto en que la oscuridad de 5 años se rompió, no con un milagro instantáneo, sino con una serie de eventos que desafiaron toda lógica humana, y que demostraron que las respuestas divinas llegan cuando estamos listos para recibirlas, no cuando las exigimos. Si alguna vez has sentido que tus oraciones caen en el vacío, esta historia podría cambiar la forma en que entiendes el silencio. Suscríbete al canal ahora mismo y cuéntanos en los comentarios si has vivido un momento en que sentiste que Dios no te escuchaba, o desde dónde nos estás viendo. Sofía había enviudado cuando Damián tenía 12 años. Su esposo, Roberto, murió en un accidente de construcción en una obra del centro, sin prestaciones, sin indemnización, sin nada más que un cuerpo destrozado y una viuda de 32 años con un hijo que alimentar. Desde ese día, Sofía trabajó en 3 empleos. Lavaba ropa de lunes a miércoles, vendía tamales los jueves y viernes en el mercado de La Lagunilla y los fines de semana limpiaba casas en Polanco. Damián, antes un niño risueño que jugaba fútbol en la calle con sus amigos, se volvió silencioso, retraído, lleno de una rabia que no sabía cómo expresar. A los 14 años, dejó la secundaria. A los 15 llegó a casa con los ojos rojos y el aliento extraño. A los 16 dejó de llegar a casa. Las primeras noches en que Damián no regresó, Sofía casi enloqueció. Recorrió las calles de Tepito, preguntó a vecinos, a pandilleros, a cualquiera que pudiera saber algo. Algunos desviaban la mirada, otros le decían con tristeza: «Doña Sofi, su hijo anda en cosas feas. Mejor déjelo antes de que le pase algo a usted también». Pero una madre no deja ir a su hijo así como así. Sofía acudió a la parroquia de San Francisco de Asís, donde el padre Miguel, un hombre de unos 60 años con arrugas profundas y ojos bondadosos, la recibió con compasión. «Hija, vamos a rezar por Damián», le dijo. «Pero también tienes que entender algo. No puedes forzar a nadie a cambiar. Ni siquiera Dios lo hace. Él respeta la libertad de cada persona. Tu trabajo ahora es sostenerte tú misma, para que cuando Damián decida regresar, encuentre a quien volver». Sofía escuchó esas palabras, pero no las aceptó. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados? ¿Cómo podía simplemente sostenerse mientras su hijo se destruía? Rezó con más intensidad. Hizo novenas, mandas, promesas a cada santo imaginable. Ayunó hasta el punto de desmayarse en el mercado. Se arrodilló sobre piedritas hasta que le sangraron las rodillas. Y el cielo seguía en silencio. Pasaron los meses. Damián aparecía ocasionalmente, siempre demacrado, siempre con la mirada perdida, siempre pidiendo dinero. Sofía le daba lo poco que tenía, aunque sabía que lo usaría para drogas.
Intentó convencerlo de ir a un centro de rehabilitación gratuito que el padre Miguel le había recomendado. Damián se rió en su cara. ¿Centro de rehabilitación? ¿Para qué, mamá? ¿Para que me encierren como un animal? Ya no soy tu hijito. Déjame en paz. Las palabras fueron como cuchillos. Sofía lloró durante días. Dejó de comer, dejó de dormir bien. Sus compañeras de trabajo en Polanco, señoras de clase alta que la veían como parte del mobiliario, notaron su deterioro. «Sofía, ¿estás bien?», le preguntó una de ellas, la señora Carmona, una mujer de mediana edad con un aire de preocupación genuina. Sofía, sin poder contenerse, rompió a llorar y le contó todo. La señora Carmona, para sorpresa de Sofía, no la juzgó. En cambio, le habló de su propio hijo, que había luchado contra el alcoholismo durante años. «Entiendo tu desesperación», dijo la señora Carmona, «pero si no cuidas de ti misma, no podrás estar ahí cuando él te necesite. ¿Has pensado en buscar ayuda para ti? Hay grupos de apoyo para familiares de adictos. No estás sola en esto». Sofía nunca había considerado esa posibilidad. Siempre pensó que el problema era Damián, no ella. Pero la señora Carmona le dio el contacto de un grupo llamado Familias Unidas, que se reunía en una iglesia cerca de Tepito. Con escepticismo, Sofía asistió a la primera reunión un martes por la noche. La sala estaba llena de rostros cansados, de madres, padres, hermanos, esposas, todos con la misma mirada de dolor contenido. Una mujer llamada Teresa, de unos 50 años, compartió su historia. Su hijo había muerto de una sobredosis después de años de adicción. Sofía se sintió helada. ¿Ese era el futuro que le esperaba? Pero luego Teresa dijo algo que la golpeó. «Durante años pensé que si rezaba lo suficiente, si sufría lo suficiente, Dios me daría lo que pedía. Pero Dios no es una máquina expendedora. Él no funciona así. Aprendí que mi paz no podía depender de que mi hijo cambiara. Tuve que encontrar paz, incluso en medio del caos. Y solo cuando solté esa necesidad de controlar, empecé a sanar». Sofía escuchó docenas de testimonios esa noche. No todos tenían finales felices. Algunos hijos habían muerto. Otros seguían perdidos. Pero las familias que compartían tenían algo en común. Habían aprendido a vivir, a respirar, a encontrar propósito incluso en medio del dolor. No era resignación. Era aceptación de que no podían cambiar a sus seres queridos, pero sí podían cambiar su propia respuesta al sufrimiento. Sofía comenzó a asistir cada semana. Poco a poco, dejó de ver la oración como un mecanismo de súplica desesperada y empezó a verla como una forma de sostenerse a sí misma. Dejó de ayunar hasta el colapso. Empezó a comer, a dormir mejor, a cuidar de su cuerpo. Siguió rezando por Damián, pero con una paz diferente, no con la ansiedad que la había consumido durante años. Mientras tanto, Damián tocó fondo. Una noche de invierno, colapsó en una esquina de Tepito, deshidratado, desnutrido, con una infección grave. Un vecino que lo conocía desde niño, don Armando, lo encontró y lo llevó a un hospital público. Cuando Sofía recibió la llamada, corrió al hospital con el corazón destrozado. Damián estaba sedado, conectado a sueros, con el rostro hundido y lleno de llagas. Los médicos le dijeron que si hubiera llegado unas horas más tarde, habría muerto. Sofía se sentó junto a la cama de su hijo y por primera vez en años no rezó pidiendo que cambiara. En cambio, rezó dándole gracias porque seguía vivo. Esa noche, mientras velaba su sueño, escuchó una voz interior, no audible, pero clara como el cristal. «Yo siempre estuve aquí. Solo esperaba que estuvieras lista para recibir la respuesta». Si esta historia te está recordando tus propias luchas o las de alguien que amas, aprovecha este momento para suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguna historia de fe y superación como esta. Cuéntanos también, ¿te identificas con Sofía?
¿Has sentido el silencio de Dios en tu vida? Cuando Damián despertó, no fue el mismo, no en el sentido milagroso, sino en el sentido de que por primera vez en años tuvo miedo, miedo real de haber estado tan cerca de la muerte. Miró a su madre, que dormitaba en una silla incómoda junto a su cama, con la cara marcada por el cansancio y el sufrimiento, y algo dentro de él se quebró. «Mamá», susurró con voz ronca. Sofía despertó de inmediato. Los ojos de Damián estaban llenos de lágrimas. «Perdóname, no sé qué me pasó. No sé cómo llegué hasta aquí». Sofía tomó su mano. No dijo «te lo dije», no le reclamó los años perdidos, solo dijo «estás vivo». Eso es lo que importa, y si quieres salir de esto, yo voy a estar aquí, pero tienes que quererlo tú, hijo. Yo no puedo hacerlo por ti. Damián asintió llorando, por primera vez en años, no por manipulación, no por conseguir dinero, sino por un dolor genuino. El camino que siguió no fue fácil ni rápido. Después de salir del hospital, aceptó ir al centro de rehabilitación que el padre Miguel había recomendado años atrás. Fue un proceso de 6 meses de internamiento, con recaídas, con días en que quería huir, con noches de insomnio y gritos. Sofía lo visitaba cada fin de semana, trayéndole comida casera, palabras de aliento, pero también firmeza cuando intentaba manipularla. El grupo Familias Unidas fue su ancla. Allí aprendió a poner límites, a no permitir que la culpa la controlara, a entender que amar a alguien no significa rescatarlo constantemente de las consecuencias de sus decisiones. También aprendió algo fundamental, que Dios no había estado en silencio todos esos años. Él había estado trabajando en ella, preparándola para el momento en que Damián estaría listo. Si ella hubiera seguido en el mismo estado de desesperación y codependencia, no habría podido acompañar a su hijo en su recuperación de forma sana. Damián salió del centro después de 6 meses. No curado, porque la adicción no se cura así, sino con herramientas, con un plan de vida, con apoyo continuo. Comenzó a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos. Consiguió un trabajo en un taller mecánico del barrio. Los primeros meses fueron duros. Hubo una recaída a los 4 meses, pero esta vez, en lugar de hundirse, Damián pidió ayuda, volvió a las reuniones, habló con su padrino de recuperación. Sofía, por su parte, siguió asistiendo a su grupo. Siguió trabajando, pero con una paz que no había sentido en años. Un día, mientras preparaba tamales para vender, Damián llegó del trabajo y le dijo: «Mamá, quiero ir contigo a misa el domingo». Sofía lo miró sorprendida. Damián no había pisado una iglesia desde que era niño. «¿Estás seguro, hijo?» «Sí, creo que necesito agradecer. No sé si creo en todo, pero siento que alguien me dio una segunda oportunidad, y quiero aprovecharla». Ese domingo, madre e hijo fueron juntos a la parroquia de San Francisco de Asís. El padre Miguel, al verlos, sonrió con lágrimas en los ojos. Durante la misa, Sofía sintió algo que no había sentido en años: plenitud. No porque todo fuera perfecto. Damián seguía en recuperación. El dinero seguía escaso. La vida seguía siendo dura. Pero había esperanza, había propósito, había amor. Después de la misa, el padre Miguel les pidió que compartieran su testimonio en el grupo juvenil de la parroquia. Sofía dudó, pero Damián aceptó. Frente a una veintena de jóvenes de Tepito, muchos en riesgo de caer en las mismas trampas, Damián habló con honestidad brutal. «No les voy a decir que Dios me salvó mágicamente. Les voy a decir que toqué fondo, que casi me muero, y que solo cuando acepté que necesitaba ayuda, las cosas empezaron a cambiar. Mi mamá rezó por mí durante años, y yo pensaba que era una tonta, pero ahora entiendo que sus oraciones no me cambiaron a mí directamente, la cambiaron a ella, y cuando yo estuve listo, ella estaba ahí, firme,
lista para ayudarme de verdad. Los jóvenes escucharon en silencio. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Después de la charla, varios se acercaron a Damián pidiendo consejo, compartiendo sus propias luchas. Sofía observaba desde lejos, con el corazón lleno. Esta era la respuesta. No la que había imaginado 5 años atrás, cuando exigía que Dios arreglara a su hijo inmediatamente, sino una respuesta más profunda, más compleja, más real. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañar esta historia. Si de alguna forma tocó tu corazón o te recordó que el silencio de Dios no es abandono, te invito a compartir este video con alguien que esté pasando por un momento difícil y necesite recordar que las respuestas llegan en el tiempo perfecto, no en el nuestro. Un año después, Damián seguía sobrio. Había sido promovido en el taller. Estaba ahorrando para estudiar mecánica automotriz en una escuela técnica. Sofía había reducido sus trabajos a 2 empleos, gracias a que la señora Carmona le había aumentado el sueldo y le consiguió más clientes en Polanco. Madre e hijo cenaban juntos casi todas las noches, recuperando conversaciones perdidas, construyendo una relación nueva. Una noche, mientras comían quesadillas en la pequeña mesa de la cocina, Damián le dijo: «Mamá, ¿tú crees que Dios me escuchaba cuando yo andaba en las calles drogado, sin querer saber nada de nadie?» Sofía reflexionó un momento. «Creo que Dios siempre te escuchaba, hijo, pero también creo que te respetaba demasiado como para obligarte a cambiar. Él esperó hasta que tú quisieras escucharlo. Y mientras tanto, trabajó en mí, para que yo pudiera estar lista cuando tú lo estuvieras». Damián asintió despacio, masticando pensativamente. «Es raro, ¿no? Durante años pensé que Dios no existía o que no le importaba. Pero ahora creo que tal vez su forma de responder no es como esperamos. No es como pedir un deseo y que se cumpla. Es más complicado, más real». «Exacto», dijo Sofía sonriendo. «Y eso es lo que hace que valga la pena». Esa noche, después de que Damián se fue a dormir, Sofía se arrodilló frente al altar de la Virgen de Guadalupe, como lo había hecho miles de veces antes. Pero esta vez no pidió nada. Solo agradeció. Agradeció el silencio que la había obligado a crecer. Agradeció el dolor que la había hecho más fuerte. Agradeció la respuesta que no vino cuando ella quería, sino cuando ambos estaban listos para recibirla. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias de fe y superación que, como la de Sofía y Damián, nos recuerdan que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación para algo más grande de lo que podemos imaginar.